Vamos a volver a hablar de economía y del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, de este nuevo acuerdo que fue anunciado en la jornada de hoy. Ya recibimos a nuestros siguientes invitados. Iván Carrino, bienvenido. Iván Carrino es economista. Y Alejandro Rothman, doctor en Economía, Universidad Nacional de Córdoba y además investigador del CONICET. Gracias por estar aquí. Gracias. Primera pregunta, para ambos, ¿no? ¿Corrige este nuevo acuerdo algunos errores que se habían señalado del acuerdo anterior firmado por Argentina? En realidad no corrige errores, corrige que no se cumplió el acuerdo anterior, simplemente. Se cayó solo el acuerdo anterior. El gobierno argentino en solo 3 meses fue incapaz de dar cumplimiento a lo que ahí se establecía. El tema más evidente es el que provocó la salida de Luis Caputo, ¿no? El tema más evidente es que se fugaron 15.000 millones de dólares, poco menos, en estos 3 meses, que es exactamente lo que el fondo había dado como respaldo para el mantenimiento del valor en esa primera del tipo de cuota, cambio. digamos, que había llegado. Al quedar sin efecto esa norma, quedó caído en sí el proyecto original. Y la segunda cuestión es que el objetivo de la firma con el fondo, de un acuerdo de un crédito otorgado por esta institución internacional, es tener respaldo financiero para hacer frente a la deuda pública externa. El único objetivo. Por eso se implica el suprimir el déficit fiscal. ¿Para qué? Para que el Estado argentino tenga recursos para comprar dólares para pagarle a los acreedores. Se aumentó la deuda en más de 120.000 millones de dólares y el gobierno argentino no hizo nada para producir recursos que permitiesen acumular esos dólares a futuro. Iván, digo, no hay paño para un error más de parte de la Argentina. No, mirá, yo me acuerdo cuando vine acá la última vez, que no fue hace mucho, habrá sido hace un mes, estábamos en una situación de mucho estrés financiero, cambiario, y claramente, digamos, algo que comenté era, ya el gobierno ha jugado prácticamente todas sus cartas, ¿no? De hecho, ese día creo que habían anunciado que iban hacia un nuevo objetivo de déficit, que era déficit primario cero, que eso es lo que hoy todavía se mantiene, o sea, no hubo más que eso. Lo que sí tenés que hacer es efectivamente lograrlo y conseguirlo, efectivamente aprobar el presupuesto, etc. Ahora, ese objetivo está respaldado por este nuevo acuerdo con el fondo, que yo coincido en general con lo que dice acá el doctor, te da un apoyo frente a los mercados también, asegura que no vas a defaultear en el año que viene, asegura que tenés financiamiento para 2020. Entonces, vos deberías empezar a ordenar las cosas de manera que en 2021 ya puedas volver a financiarte en los mercados voluntarios y con niveles de deuda, digamos, manejables y niveles de déficit fiscales mucho menores, ¿no? Y también está, bueno, todo el acuerdo, todo el nuevo anuncio monetario, creo que también va un poco en la línea de lo que venía pasando, ¿no? Claro, eso era lo que iba a preguntar ahora mismo, porque hay como un cambio, o sea, Sandleri se despegó tanto de Caputo con el tema de las tasas de interés como de Sturzenegger respecto de la emisión monetaria. Sí. O sea, ¿volvemos a una política más monetarista del Banco Central para controlar la inflación? A ver, sí, yo lo que decía que estaba en línea con lo que venía pasando es que en junio, cuando se firma el primer acuerdo, el Banco Central dice, se acabó el financiamiento monetario del déficit fiscal. O sea, eso ya estaba supuestamente terminado. No se iba a emitir un solo peso más para financiar al Tesoro. Pero se emitió. Excelente noticia. No, eso se cumplió. Eso se cumplió. Excelente medida. Obviamente, los resultados de eso tardan en llegar. Hoy, claro, después se fue Sturzenegger, después vino Caputo y la verdad que nadie sabe qué sistema monetario teníamos. Había una especie de meta de inflación, pero en realidad todo el objetivo parecía ser que el dólar no suba, el dólar igual subió, se fue a 40 pesos. Y desactivar los LEVAX. Y estuvo esa gran licuación y desactivación del LEVAX. Ahora lo que hay parece ser una política monetaria súper clara, súper fácil de entender, digamos. No aumentamos más la cantidad de dinero. El Banco Central no emite un solo peso más de acá a junio del año que viene. Doctor, ¿está de acuerdo con esto? ¿Qué le pareció hoy la presentación de Sandleris? Lo que sucede es que el gobierno no tiene plan. No hay un plan económico. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que pretendemos del futuro de la Argentina? Lo único que hay es un acuerdo con el
abogado de los acreedores, que es el Fondo Monetario, para que le paguemos en tiempo y en forma a ese volumen enorme que se agregó de endeudamiento externo. Pero el acuerdo, lo que da recursos, es solo para eso. No hay $1 para crear empleo, no hay una sola indicación que se va a invertir para bajar el índice de pobreza. No existe en absoluto ninguna referencia al salario real de los trabajadores. Es decir, es un acuerdo exclusivamente reservado al rol monetario financiero del Estado argentino para afrontar el endeudamiento externo que al día marzo, abril, cuando estuvo en Estados Unidos Caputo, le dijeron no hay más crédito, se quedaron sin crédito. Iván tenía algo para decir sobre esto. Que frente a este planteo yo creo que lo que hay que pensar es qué pasaría si no estuviera el Fondo Monetario, qué pasaría si no se anunciara un anuncio de déficit cero, qué pasaría si el Banco Central, en cambio de lo que dijo hoy, dijera vamos a emitir un montón de pesos porque queremos financiar a las empresas de Argentina. Yo digo, ¿qué pasaría en ese escenario? El dólar sale 70 pesos, la pobreza va al 80%, ¿sí? Y si no hay financiamiento, o subimos los impuestos brutalmente, o se baja el gasto brutalmente, o hay una explosión inflacionaria. Entonces, digamos, eso es con lo que hay que comparar, me parece. Es correcto lo que planteás. El tema es que está visto de un modo cegada la realidad. Quieren disminuir el déficit fiscal, quieren darle más fuerza al Estado para hacer frente a sus compromisos externos y, por supuesto, a los internos, porque el Estado lo que tiene que hacer es dar bienestar, no castigar a la población. Parece que se solazaran castigando a la población, se divirtieran castigando a la población. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar los ingresos, dejar de eximir de impuestos a los sectores productores de grandes recursos económicos. ¿Por qué reducir las retenciones, en este caso al 10%? ¿Por qué no volver a los valores que había en su momento? ¿Por qué no subir el impuesto a la propiedad rural, que está totalmente subvaluada? ¿Por qué solo comprimir el gasto, que es el gasto público para atender a la población, y no ocuparse de una política impositiva que tenga en cuenta la capacidad que existe en la Argentina para afrontar eso? Y un tema fundamental, hoy se dio la información que salió en todos los diarios, hasta el día de hoy, este año, ya se fugaron del país más de 22.000 millones de dólares, exactamente lo que se fugó todo el año pasado. Pero en el sector minero no influyó el tema de las retenciones, pero en el sector agropecuario se recaudó mucho más sin retenciones que con retenciones, o sea, al menos las estadísticas oficiales. Las retenciones que se aplicaron con ese valor fijo en pesos, eso es de ahora. Achicando a medida que... Pero eso es de ahora, pero cuando eliminaron las retenciones en 2015 y 2016 se recaudó muchísimo más que en 2015 sin retenciones. Se bajaron las retenciones, se eliminaron, se bajaron las de la soja y se eliminaron las del trigo y maíz. Y ahí se perdió un caudal de recursos que se podía haber servido para afrontar los compromisos externos e internos y no pedir prestado. Se pidió prestado para poder financiar la fuga de capitales. ¿Y por qué se autoriza? Turquía ha puesto un régimen muy estricto después del problema que tuvo parecido a la Argentina para poder controlar las emisiones de fondos al exterior. Lo veo, Iván, que no está de acuerdo con esta última parte del doctor. No, bueno, claramente acá los planteos son muy diferentes porque, digamos, acá hay un sector que es productivo, que produce riqueza, produce bienes, produce servicios, produce, digamos, lo que comemos, produce la salud. Si le cobramos impuestos cada vez más, entonces cada vez vamos a tener menos de esa producción y nos vamos a volver más pobres. O sea, Argentina tiene 96 impuestos, la presión tributaria es similar a lo de los países europeos y encima los servicios públicos son de muy mala calidad. O sea, acá hay un problema del peso del Estado sobre la economía. El Estado no es una cosa que da bienestar, regala cosas buenas. El Estado cuesta plata y debe proveer servicios públicos básicos como la seguridad, ¿sí?, la justicia, la educación, a ciertos niveles. Ahora, de ahí a todo lo que
se propone, bueno, hay un salto. Y si nos parece que el Estado tiene que hacer todo y dar bienestar, lo que termina pasando es que nos revienta con el costo que nos cobra, ya sea en la forma de impuestos, de inflación o de crisis de deuda. Es Una aclaración. Sí, no nos cobra a todos igual el Estado. No se puede decir. No, le cobra más a los más productivos. La a los más producción de productivos le cobra alimentos más. está sujeta a los impuestos del Estado. Yo soy especialista de agricultura familiar, ¿sí? Que son los pequeños productores rurales que están terriblemente reventados, para dar una palabra singular, no por que le cobran impuestos, porque no tienen mercado para poder colocar sus productos, abastecen más de la mitad de lo que comemos todos los días, pero no tienen, se las tienen que regalar en Plaza de Mayo porque no tienen cómo colocar esos productos de modo que tengan rentabilidad. Para ello había un impuesto, el monotributo social agropecuario que puso Cristina en su gobierno. Esto lo sacaron, era un modelo de impuesto subsidiado en parte por el Estado para tener obra social y jubilación. Había varios cientos de miles de pequeños productores y familiares de pequeños productores asociados a ese programa. Y lo eliminaron. Entonces estamos en presencia de que el criterio del impuesto no es un criterio uniforme para todos. El impuesto es un sistema de imposición progresivo de acuerdo a la capacidad del contribuyente. Si los bancos están teniendo beneficios extraordinarios en medio de esta malaria colectiva, tendrían que pagar más impuestos. ¿Por qué el que viene e invierte en la Argentina en forma especulativa, que es lo que están tratando de imponer con este esquema que van a hacer ahora? Capitales volátiles externos al 60%, o al 50% con las letras, o al 60% en el sistema bancario. ¿Cuánto ganan esos sectores? Es una discusión, un debate riquísimo y súper profundo, así que seguramente vamos a tener una nueva oportunidad para seguirlo. Con enorme gusto. Muchísimas gracias a ambos por haber venido.